planificando desde el martes pasado y algunos días anteriores sobre diferentes aspectos que veíamos que estábamos necesitando reforzar. Y bueno, tras algunas charlas, veníamos hablando sobre la necesidad de hablar sobre el consumo de oxígeno. Recuerdan aquella charla que tuvimos con los ingenieros italianos y españoles, y ellos nos referenciaban que el consumo de oxígeno prácticamente se les había multiplicado por 7 en Italia y por 4 en España. Y bueno, y ese alto consumo de oxígeno, si bien uno lo preveía pensando en la necesidad de respiradores, en ese momento nos hicieron un clic con que ese aumento desmesurado tanto no venía por el lado de los respiradores, sino por la gran cantidad de pacientes que en las internaciones necesitaban oxigenoterapia a través de bigoteras o algún otro elemento para enriquecer el aire con oxígeno. Entonces, bueno, ahí se nos prendió un poco la lamparita, que qué es lo que podría llegar a pasar en Argentina, porque también tiene que ver con otras cuestiones, no solo con las instalaciones, la capacidad de suministrar esos altos flujos que se necesitan en toda la instalación hospitalaria, sino también va a traer acarreado el aumento de la frecuencia de la provisión del oxígeno líquido a los tanques criogénicos. Entonces, bueno, de ahí surge la necesidad de llamar especialistas en el área. Hoy nos van a acompañar dos especialistas en particular. Y bueno, tenemos un amigo que es Axel Schellroth. Él es bioingeniero y trabaja en el área, así que bueno, Axel, te cedo la palabra para que puedas desarrollar todo tu conocimiento y compartirlo horizontalmente en este espacio. La temática, bueno, antes que nada, mil gracias. O sea, para mí es un placer ahora participar tal vez más activamente de este espacio, me lo venía escuchando cuando podía sumarme. Un placer ver a muchos amigos y compañeros que nos hemos cruzado en diferentes espacios, así que desde ya, gracias por la convocatoria. Para hacer comentarles un poco más de mí, siempre trabajé en el sector privado, un poco para saber también cuál es la perspectiva en la que yo también traigo el tema. Hace ya algunos años que trabajo en uno de los proveedores de oxígenos que es Air Liquide. Simplemente lo comento porque tal vez hay otros colegas que pueden después sumar desde otra perspectiva y otros también proveedores y experiencias. Como decía Fede, surgió a partir de esto del COVID una seguidilla de consultas que son habituales, pero en este tiempo se fue multiplicando sobre preocupaciones acerca de las instalaciones y de la autonomía de la fuente de suministro. Entonces, ante la sucesión de consultas, empecé a responder vía WhatsApp y demás, y a través de algunos grupos. Con una colega kinesióloga trabajamos en el armado de una pequeña tabla, que es un Excel básicamente, como para facilitar el trabajo a los colegas a la hora de que, si bien en los hospitales habitualmente no están a cargo del oxígeno, sí reciben consultas o sí se ven afectados por la calidad de provisión de ese servicio a la salida de las bocas. Entonces, me pareció también interesante la oportunidad para hacer una breve introducción de algunos aspectos a considerar especialmente en este momento de COVID por el aumento del consumo del oxígeno. Y después pasar a lo que es una tabla de cálculo de consumos como una herramienta práctica que la idea es que quede disponible para el que la necesite a modo de tener cálculos rápidos y obviamente después hacer las consultas del caso. Si les parece, a ver si puedo compartir la pantalla. Entiendo que ahí se ve mi pantalla. Bueno, como les comentaba, Sí, la idea se ve perfecto. Aprovechando para hacer algunas recomendaciones, a tocar algunos puntos. Está abierta las consultas, o sea, si quieren avanzo sobre los puntos, hacemos las consultas y después paso sobre
sobre la tabla, que es la propuesta de herramienta. Antes que nada le pido disculpas, no tenía una presentación armada. Algunos colegas de trabajo me pasaron diapositivas que ya trabajaban. Yo estuve trabajando siempre en el área comercial, varios años trabajando como generalista con el oxígeno y otros gases y productos. Y hace algunos años estoy a cargo de lo que es equipamiento médico de esta compañía. Entonces, de alguna forma hoy estoy haciendo el nexo de ese consumo con los equipos que están a cargo de bioingenieros. Entonces, creo que está buena la combinación para que nazca esta pequeña tablita. Entonces, la primera parte de las recomendaciones, yo hice algunas filminas como para recordar, y a los que nos escuchan, sobre todo que están trabajando en los hospitales, algunos aspectos a tener en cuenta que tienen que ver sobre todo en la parte logística para empezar. O sea, para la provisión de este servicio hay un camión que va a llegar a los hospitales, sobre todo cuando se trata del oxígeno líquido, y en este momento donde el consumo se puede disparar, es muy importante que estemos, porque están encargados de la instalación, pero también todos en el hospital y en los sanatorios, atentos a que el acceso para que esa descarga se produzca esté facilitada, porque lo que nos sucede es que la logística en la planificación, que si se demora, el que sigue en la cadena de entrega obviamente se va a ver también afectado. Y en estos momentos donde si los consumos se disparan, alguien no llegue a recibir el producto en un día, puede ser una amenaza para el suministro. Entonces, un punto importante es el del acceso a las instalaciones. Hay un pequeño esquema del tanque, simplemente como para recordar que el tanque no es solamente un tanque aislado, sino que tiene a su vez un conjunto de evaporadores, válvulas y un circuito de puesta a presión, una batería de cilindros de backup que debería estar siempre dimensionada al consumo que tenemos. Tenemos que considerar que en este momento donde los consumos se pueden disparar, esa batería debería ser evaluada para ver si debemos cambiarla, aumentarla. Y un cerco perimetral que protege la zona y un área de descarga. Asociado a estos elementos hay algunos puntos o recomendaciones que venimos trabajando como proveedores, y creo que estamos todos en la misma, primero, como le comentaba, el acceso para la descarga, y en ese acceso lo que nos sucede habitualmente es que esa descarga está a cargo de un chofer, de alguien que maneja el camión. Habitualmente el tanque está cerca de la línea de edificación y es simple, simplemente se descarga, conecta la manguera y está fácil el acceso al tanque, pero hay casos donde los tanques están ingresando a la institución. Y hay casos donde ese ingreso a veces pasa por zonas de servicios como la morgue o residuos patológicos, y obviamente, como cualquiera, le daría un poco de miedo pasar por esos servicios en este contexto de COVID. Entonces lo que estamos trabajando es impulsando a que se controlen los espacios por donde la gente circula, como una medida de protección para evitar el riesgo de contagio de los choferes, porque el chofer al final sería un vector que iría por todos los puntos de suministro llevando el virus en caso de que se contagie. Entonces un punto importante es el acceso, como también la posibilidad de que si la persona tenga que circular, tenga las condiciones dadas para poder hacerlo. El punto 2 tiene que ver con la fuente de backup que hablamos, que también es un punto donde habitualmente puede llegar a haber problemas en el caso de que un camión no llegue y tenga que entrar en funcionamiento, porque esas fuentes de backup generalmente están bajo llave o tienen un encargado. Y si el corte de suministro principal se da en un horario donde ese encargado no está y la llave no está, hay que salir a buscarlo y es un problema. Entonces, estar atentos a la accesibilidad de esa fuente de backup, a que esos cilindros no se hayan sacado para una emergencia o algún otro uso, y que estén obviamente las condiciones de esa instalación al día para no tener problemas en el caso de necesitar usarla. Respecto a los evaporadores, que es algo que vamos a ver más adelante, es un elemento que forma parte de la cadena, digamos, por donde va pasando el oxígeno, y es importante que tengamos especial atención, porque en los picos de consumo estos evaporadores van a tender a congelarse y eso puede ser un problema. Respecto a la presión y el caudal de la instalación, siempre acá el proveedor suele ser el responsable de la instalación desde el tanque hasta el regulador primario, o sea, dentro del cerco perimetral. Entonces, en este sentido, siempre es importante que veamos que los mantenimientos estén al día y nos apoyemos como usuarios en los proveedores para que, si hace falta hacer alguna adaptación de la instalación, setear la presión
o hacer alguna consideración por aumento de los consumos, tengamos una buena comunicación para el proveedor para poder planificarlo y reaccionar, y no reaccionar tarde. Y bueno, otra vez el tema de la limpieza y el tema del cerco perimetral, también fundamental mantener el tema de la limpieza y evitar el cruce de material contaminado en el área del tanque. Seguimos. Como les comentaba, el tema de la evaporadora, acá hay una pequeña imagen. El evaporador está dimensionado en función al consumo que esa instalación tiene prevista, o ese hospital o esa institución fue calculado. Entonces, habitualmente esa instalación se sobredimensiona 20-30%, y vamos a poder ver que en estos momentos de sobreexigencia de instalación, los evaporadores pueden ser uno de los puntos donde tengamos un cuello de botella. Entonces es importante que en esta etapa estemos atentos como usuarios o como soportistas de los usuarios a hacer un control diario de este elemento, que es un control visual sobre todo, que tiene que ver con ir a ver la instalación y ver que ese congelamiento no cubra los evaporadores porque pierden su capacidad de evaporación. Entonces acá puse algunas fotos de lo que se suele ver en pico de consumo o en problemas del dimensionamiento de estos evaporadores. El otro día cuando compartimos en los grupos de WhatsApp acerca de los posibles problemas que tienen que ver con asociado al oxígeno que la pandemia nos puede traer, uno de los colegas comentaba el tema de los evaporadores como uno de los puntos cuello de botella. Entonces me pareció importante sumar también los posibles cuellos de botella que esta instalación puede tener a la hora de un pico de consumo. Este es simplemente una lista como un chequeo que hacemos como proveedores de los evaporadores, que tal vez es importante recordar que en la zona de ese evaporador tiene que haber algunas instalaciones como agua caliente disponible, o alguna fuente de energía en el caso de que tengamos que activamente descongelar esos evaporadores en un pico de consumo. Entonces, este tipo de servicios, digamos, no son importantes o tan importantes hasta el momento en que llega un pico de consumo. Entonces está bueno también tenerlo presente para que ahora que se acerca este pico, los tengamos disponibles. Y siempre estar atento de que el evaporador no esté encubierto y de alguna forma ver el porcentaje de hielo que tiene ese evaporador para poder comunicárselo al proveedor y en todo caso tener un plan de acción. Pensando también en otras posibles fuentes de suministro, tenemos también los termos, que no son tan habituales, y los tubos. Y en este sentido, no tanto como continente del producto que es el oxígeno medicinal, sino como activo que se mueve por las instituciones y que se van a los proveedores y vuelven. Es importante en este momento que también reforcemos, acompañando a farmacia o mantenimiento o al área que sea el responsable de estos activos, a que la descontaminación o desinfección de estos activos se produzca para que no sean un agente de carga viral que contamine tanto dentro del hospital como en los proveedores y signifique un posible medio de contagio del coronavirus. Este es un poco un esquema de una instalación tipo que vemos siempre en nuestras materias de ingeniería hospitalaria o símil, donde vemos el tanque, un evaporador, un regulador primario, con una red primaria o red troncal, y luego esa red que se divide y cubre los distintos servicios, donde habitualmente también encontramos una regulación secundaria, que puede ser un conjunto de reguladores en paralelo, generalmente a la entrada de los servicios críticos. Y también en paralelo, en el caso de necesidad, una batería de reserva que alimenta esta red. De alguna forma, también les traía este pequeño esquema, como para recordar que el tanque o la cantidad de producto que tengo no es el único punto a considerar, sino que cada uno de estos elementos de la red puede ser un punto
o un cuello de botella a la hora de un aumento de consumo de oxígeno. Ya sea porque la red primaria está dimensionada muy justo y estoy agregando camas, ya sea porque esa segunda regulación que está a la entrada del servicio también está dimensionada para 10, 15, 20 camas y yo estoy duplicando tal vez el consumo, o la red troncal, o la regulación primaria. Entonces, no solamente va a tener que ver con el cerco perimetral para adentro, que tiene que ver con el tanque y el abastecimiento del producto y los evaporadores y su dimensionamiento, sino también que estemos atentos, que muchas veces como ingenieros miramos como bioingenieros de la pared para afuera y vemos que los paneles estén en regla, que los caudalímetros y los reguladores que utilizamos estén en condiciones y que la presión llegue. Pero bueno, hay todo una red, pared para adentro, que debemos tener en cuenta y cómo está dimensionada y en qué condiciones se encuentra y si está anillada, para que no nos sorprenda un pico de consumo y que esa red no dé. Entonces, un poco este esquema me da lugar a lo que va a ser con la tablita que estuvimos hablando antes. Y como último, simplemente el tema de los equipos de utilización, también, siempre, todos los inviernos, especialmente vemos muchos problemas de los usuarios con reguladores o caudalímetros que no están en condiciones o que están las presiones de línea llegando muy altas, muy bajas, o con muchos cambios de presión. Y eso afecta no solamente a los equipos de utilización, que están calibrados para trabajar a una presión que habitualmente es 3 bares y medio, sino también a los respiradores y a los equipos conectados a la línea, que tienen niveles o rangos de presión bien definidos, que habitualmente están entre los 2 bares y medio y los 6 bares, y que si la presión fluctúa mucho se pueden descalibrar, y si se sobrepasan o están por debajo de estos rangos, también los equipos van a generar un error. Entonces, son puntos o aspectos que es importante que verifiquemos, que si no dependen de nosotros, al menos constatemos que se están controlando. La idea ahora es pasar un poco a la tablita que estuve armando y compartiendo. No sé si hasta acá hay algún punto que quieran consultar, como para pasar ya a la herramienta que vendría a ser lo más práctico. Tal vez es bueno escuchar sus consultas ahora, Fede. No sé si hay alguna consulta en el chat. Gustavo Pereira pregunta por PSA. Yo creo que es un tema, vos en particular, no sé, Axel. Yo le puedo comentar, digamos, no tengo experiencia. Uh-huh. Es una solución que habitualmente no se ve en los grandes centros urbanos. Sí, son soluciones que tal vez se ven en puntos distantes de los centros de producción del oxígeno, y que como solución tiene alguna limitación que tiene que ver con el consumo, justamente, con el caudal que yo le estoy exigiendo a esa planta de producción in situ. Las PCA también, así como cualquier fuente de suministro, están dimensionadas para un consumo máximo, y habitualmente tienen que recurrir a una fuente de backup en el caso de que ese consumo se vea superado. Una fuente de backup líquida, o, digamos, una gran batería de cilindros. Entonces, si alguno de los que nos están escuchando trabaja con PCA, lo importante es conocer cuál es el límite también de consumo para no sobrecargar esa fuente de suministro y esa instalación. Y saber que en el caso de que se supere ese límite, toda PCA tiene una curva donde al aumentar el consumo, al aumentar el flujo, va a disminuir la fracción de oxígeno que yo estoy entregando, la concentración de oxígeno. Y eso va a comprometer de alguna manera la calidad de las terapias que yo estoy dando en los distintos servicios. Y eso también puede generar errores o problemas tanto en las mesas de anestesia como en los ventiladores. Entonces, es algo parecido, digamos. Tenemos que conocer cuál es el límite para no sobrecargar la instalación en el caso de una PCA, y saber que si se supera un flujo recomendado o un caudal recomendado, vamos a perder concentración de oxígeno. Muy bien. Tenemos una consulta del colega Marcelo Lencina. Marcelo, abrí tu micrófono. Sí, ahí lo abrí. Bárbaro. Sí, Sí, se sí. escucha. Bueno, no, quería, en base a
diapositiva que empezó, la pregunta es, son dos en realidad, pero una quizás es por los evaporadores, que es como coincido con lo que dijo él, va a ser uno de los puntos críticos a tener en cuenta, ya que esto es lo que va a... Las fotos que mostró son de fotos no de una pandemia, sino de situaciones naturales, de picos que tienen las instituciones donde están instalados esos tanques. Entonces la pregunta, en base a lo que estuvimos viendo con los colegas italianos, que ellos tuvieron que en principio en esos hospitales agregar tanques adicionales con instalaciones adicionales, si esas instalaciones que están promoviendo, mejor dicho, de energía eléctrica o agua caliente o rociadores para tener en los evaporadores, no deberían ser ya una parte básica de la instalación, porque en las condiciones nuestras de invierno, con fríos altos y con la humedad relativa alta que tenemos en esta zona, es muy común que se produzcan las fotos como las que ustedes tienen. Entonces, no sería conveniente ya que las instalaciones vinieran y no que estar dependiendo de esta pandemia, así que digamos que tenga que tener para una situación especial, porque en otro momento también se da esa situación. Y el hielo también se produce en la válvula reguladora de presión que sostiene la presión del tanque y que también corre el riesgo de que se congele y puede puede hacer que se caiga la presión propia del tanque. Y la segunda pregunta es si los sistemas de backup para habilitación no trabajan con válvulas automáticas mecánicas por diferencia de presión, cosa que no se requiera la instalación mejor dicho, el acceso manual de una persona. Sí, primer tema. Respecto a lo que son los servicios asociados a la instalación del tanque, habitualmente es una exigencia para instalar el tanque que esos servicios lleguen, o sea, para habilitar la instalación. Pero como esos controles se dan generalmente una vez y después se van controlando en el tiempo, y como puede ser que muchas veces no se usen porque no se alcancen a congelar los evaporadores, lo recomendable es que, sabiendo que vamos a tener este pico, controlemos que esa canilla que llega, el agua llegue, y que si hay energía eléctrica no esté cortado el circuito. O sea, cerciorarnos que esos servicios estén funcionando. Habitualmente son una exigencia y están presentes. Pero como institución que habitualmente no llegan a un consumo que exija la instalación, puede ser que no estén acostumbrados a utilizarlos y que no sabían que estaban ahí y algún día lo cortaron. Entonces sería recomendable que controlen que estén, así como se liberaron el primer día, que sigan estando vigentes y funcionales. Inclusive en instalaciones más pequeñas, de menor consumo de termos, también puede suceder que en un pico de consumo la central que se utiliza, que es una central semiautomática, se congele, o las serpentinas se congelen por un pico de consumo. Entonces también esas instalaciones requieren de algún medio activo para poder trabajar sobre ese congelamiento. Entonces también pequeñas instituciones que pueden verse sometidas a un estrés de consumo, también chequear que tengamos los servicios accesibles para si en el caso de un congelamiento podamos actuar de forma activa. Respecto a la batería de backup, las centrales que habitualmente se usan se denominan semiautomáticas. O sea que, digamos, generalmente son dos centrales en una. De un lado tenemos una batería de cilindros que puede ser 4, 6, 8, 10, y de otro lado otra igual. Y lo que hace en realidad son dos fuentes de suministros en una. Entonces hay 10 cilindros que alimentan como backup, y cuando esos 10 cilindros cae la presión porque se van vaciando, la fuente semiautomática cambia automáticamente a la otra mitad de la batería de tubos. Entonces uno lo que puede hacer ahí es tomar los tubos vacíos, los cilindros vacíos, cambiarlos por llenos, y después manualmente los vuelve a la posición como si fuera una térmica. El primer movimiento es automático, pero el segundo es manual. O sea, para volver a la fuente primaria, o a la mitad de la fuente primaria, es manual. Eso es lo más difundido en Argentina. Digamos, hay soluciones automáticas totalmente, pero creo que no están muy presentes en Argentina. Habitualmente lo que se ve es esto, entonces lo importante es esa fuente de suministro que esté bien dimensionada, que los cilindros estén. Muchas veces alguien llega y se lleva cilindros porque necesitan otro lado, y la mitad de esa batería por ahí la dejan vacía. Y el día que tuve una urgencia, me enteré que no tenía la fuente de suministro al día. Entonces, prestar atención y redoblar los esfuerzos para que esa batería esté al día, esté en condiciones, tenga los cilindros llenos. Y el acceso, a veces nos ha pasado que 3 de la mañana, no sé, hubo un pico, una rotura en la cañería,
un tanque empieza a vaciarse, bueno, hasta que llega el camión, se vació el tanque, tenía que entrar la batería, y cuando fueron a verlo se había consumido la mitad y había que switchear, y estaba bajo llave. Entonces, porque el jefe de mantenimiento tenía la llave. Entonces, nada, planificar también turno rotativo o lo que sea para que siempre haya acceso a esa fuente de backup cuando está bajo llave, que habitualmente lo está. Correcto, gracias. Por favor. Bueno, Axel, podés continuar con la presentación. Perfecto. Bueno, un poco la idea era generar, a partir de, como les comentaba al principio, de consulta de colegas que, ya sea por su preocupación al tener que usar cilindros para algún tipo de tratamiento o terapéutica ventilatoria, o ya sea porque la institución o la dirección médica, la institución le está pidiendo soporte para, en algún plan de contingencia, saber hasta dónde la instalación puede llegar, hasta dónde el tanque tiene autonomía y cómo la frecuencia de descarga se puede ver afectada. Veo que cada vez más bios se están de alguna forma metiendo en el tema del oxígeno, a menos en este contexto. Entonces lo que estuvimos haciendo es pensar en una tabla rápida, lo más simple posible, para decir, bueno, yo en mi institución voy a atender pacientes de coronavirus o no, pero que van a pasar lógicamente por un escalamiento de menor complejidad a mayor complejidad de terapéuticas ventilatorias. Entonces nos sentamos un día con nuestra amiga kinesióloga y dijimos, bueno, veamos cuánto consume una terapia típica desde lo más simple a lo más complejo. Entonces empezamos. Lo que es habitual es una cánula nasal con bigotera, que uno ve que cuando llega el paciente a una guardia, generalmente si necesita, por ahí empiezan con una cánula nasal. Y ese paciente, a la medida que no va reaccionando al tratamiento con un oxígeno, empieza a ir por una escalera de complejidad en la terapéutica, y esa escalera de complejidad habitualmente está asociada a un mayor consumo de oxígeno. Entonces lo que me parecía importante a priori es que esté claro cuáles son aquellas terapias que más consumen oxígeno y aquellas que menos consumen, sobre todo pensando que hay algunas que yo puedo atender con un cilindro y otras que no. Entonces si uno va rápidamente a ver esa escalera de terapias, empezando por la cánula nasal, ve que el flujo que utiliza esa terapia habitualmente es de 5 litros minutos, de 100% oxígeno, por eso van a decir litros minutos 5 de la mezcla, pero esa mezcla en este caso va a ser 100% oxígeno. Si esto va avanzando y necesita una máscara con mayor caudal, o sea que va a ser 100% oxígeno, después puede pasar a otra que es con reservorio, que ya estamos hablando de 15 litros minuto, que es lo que habitualmente maneja un caudalímetro que podemos usar tanto del cilindro como de la pared, donde esa FiO2 puede ser alrededor del 80%, que por eso esto es 12 litros minuto. También lo que hicimos fue agregarle a esta tablita algunas consideraciones más clínicas que justifican un poco esto que lo puse acá al costado, que tiene que ver con qué es lo que busca el terapeuta con este tratamiento. Básicamente, en este caso, por ejemplo, es oxígeno al 100% o solo oxígeno para lograr una saturación del 92-95%. Y así en cada caso fuimos mostrando por qué, o sea, cómo justificamos que esto es 80%, porque bueno, la FiO2 que habitualmente se utiliza para esta terapéutica es del 80%. Y así llegamos a una terapéutica que es la del alto flujo. Es una terapéutica que se viene usando cada vez más porque tiene como objetivo evitar que el paciente se empeore y llegue a tener que ser intubado. La estrategia actualmente lo que se hace es intento con alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. Si el paciente no pasa al alto flujo, bueno, pruebo con BNI, con no invasivo, y si no se mejora con BNI, bueno, llevo la intubación. Y una vez que ese paciente es tratado y se recupera, se desteta del ventilador, generalmente vuelvo a bajar por esa escalera que subí. O sea, voy a la ventilación no invasiva, después vuelvo al alto flujo y después me independizo del oxígeno. ¿Cuál es el problema, digamos, en esta escalera? Es que vemos que el alto flujo puede llegar a los 60 litros minutos. Habitualmente se hace con un porcentaje de oxígeno de alrededor del 60%. Todo esto que hablamos acá está pensado para pacientes COVID. O sea, lo pensamos para cuál sería el criterio médico al tratar a un paciente COVID.
pero puede ser que usemos alto flujo también en un momento con pacientes al 100%, que significarían 60 litros minuto de oxígeno. Entonces, este tipo de tratamiento está claro que por el alto consumo de oxígeno, si yo le pondría un cilindro, me lo voy a consumir en un ratito. Entonces, la idea fue también para cada tratamiento sacar además litros minuto, litros hora, y de alguna manera después pensar en cada fuente de suministro posible. Yo acá puse algunas. La idea es que después el que necesite puede editar estas tablas, y donde dice cilindro 1 metro, usar en vez de los 1000 litros de oxígeno, los litros que necesite. Entonces puse lo típico: un cilindro de transporte, un cilindro pequeño de oxígeno 6 metros, o uno de los más grandes 10 metros. Después pensé en termos, pensando en una instalación pequeña, y un tanque, donde uno podría modificarle la cantidad de litros del tanque que tenga para saber cuánto le va a durar esa fuente de suministro en horas, que es todo lo que está en negro, o en días, que es lo que está en azul. Entonces, para continuar con el tema de las terapéuticas, pasamos después a lo que es una ventilación no invasiva con máscara, que también tiene bastante alto flujo, y ya intubado el paciente, un consumo de mezcla, un volumen minuto típico para un paciente tipo, digamos, 1,75 m, 80 kilos, donde también en las consideraciones clínicas pusimos una frecuencia respiratoria, un volumen tidal, un volumen corriente, una fracción inspirada de oxígeno tipo para un paciente tipo. Como para tener un consumo promedio, si yo voy a pensar en 10, 20, 15 pacientes, poder hacer un cálculo. Y lo que consideramos fue una FIO2 del 60%, que también yo podría evitar, digamos, editarla en el caso de querer hacer un consumo más exigente, para ver cómo esto me exige a mi instalación. Entonces, lo que agregué un poco para esta presentación y ante estas consultas, de pensar en la dimensión de la instalación de una institución completa, es decir, bueno, agregué una columna que son cantidad de pacientes, para decir, bueno, yo voy a pensar en mi institución. Entonces voy a decir, bueno, en mi guardia, en la guardia de la institución voy a pensar que puedo recibir, tengo 3 puestos para pacientes con cálculo nasal o bigotera. De ahí puedo ir a una terapia intermedia. En esa terapia intermedia voy a tratar, tengo 3 equipos de alto flujo, y tengo 3 equipos con BNI. Y si el paciente no se recupera, se va a la terapia, donde tengo 10 puestos con ventilador, o tengo 20 puestos con ventiladores. Entonces, de esta manera yo puedo hacer un cálculo del consumo total de mi institución, que se va a resumir acá, que puse en gas y en líquido, en litros minutos, la cantidad de litros minutos de oxígeno que yo voy a estar consumiendo. Y con eso, de alguna forma, voy a poder calcular la autonomía de mi tanque. En este caso era un tanque de 15 litros, entonces los consolidados los puse acá. Si yo tuviera 10 puestos de terapia con 3 pacientes de alto flujo, 3 con cánula, etc., un termo, o sea, uso 5 termos por día. Si tengo 180, voy a usar 3 termos por día. Si tengo un tanque de 5000, me va a durar 13 días en promedio. Entonces, de esta forma también voy a poder jugar para ver hasta dónde puedo ir con los tratamientos. Si viene el jefe de terapia y me dice, mira, tengo 10 equipos de alto flujo, bueno, sí, está muriendo, pero si yo tengo 10 equipos de alto flujo, en vez de cargar cada 13 días, voy a estar cargando cada 6 días. Voy a dividir por 2 la frecuencia de carga de ese camión. Entonces, en este caso, por línea, o sea, si yo tuviera solamente pacientes ventilados por 10, ¿se me escucha ahí? Porque me parece un cartel que estoy medio mal con la conexión. Recién se entrecortó un poquito, pero ahora se te escucha bien. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Si yo tengo solamente 10 pacientes ventilados, ese tanque me va a durar 74 días. Y la idea es poder combinar, no solamente por tratamiento, sino que el consolidado para toda la institución, digamos. Entonces, esta tabla lo que busca es facilitarle al bio o a quien se dedique a analizar la capacidad de esa instalación, cuál va a ser, cómo se va a ver afectada ante un aumento de, por ejemplo, o sea, duplicar las camas de terapia. Entonces van a ver que la terapia ventilatoria de un paciente intubado, perdón, que me vienen a buscar, de un paciente intubado no afecta tanto como sí podría llegar a afectar poner equipos dedicados al alto flujo. O que los equipos que tienen alto flujo
en una terapia, que pueden ser también ventiladores, se usen todos simultáneamente. Entonces es un cuidado que hay que tener en cuanto al aspecto más clínico. Entonces, volviendo a algo tal vez típico, con esta distribución de pacientes, le agregué un pequeño plus, digamos, que me parecía que estaba interesante poder sumarlo respecto a los comentarios de algunos colegas. Es un poco esta solapita donde intenté resumir algunos datos de la instalación que pueden llegar a ser útiles, como para, de alguna forma, recabar los datos de mi instalación, poder cargarlos en esta tabla, que se ve en amarillo, y saber dónde estoy parado. Porque si yo hago el ejercicio y veo que acá tengo 256 litros por minuto, debería chequear que ese consumo no me sature ni la red secundaria del servicio, ni la regulación que puede estar en la entrada de la terapia, ni la red troncal, ni el regulador primario que está al lado del tanque, ni el evaporador, ni el tanque. Entonces yo acá hice un pequeño ejercicio donde dije, bueno, si tengo un tanque de 5.000 metros cúbicos, yo podría ir como bio, que ni siquiera llamé para preguntar, ver qué tipo de evaporador tengo. Entonces yo acá puse simplemente algo bastante descriptivo. Si es de 6 velas que tienen 3 metros, habitualmente son 100 metros cúbicos hora de la capacidad de evaporación, y convertido a litros minutos son 1.667. Entonces podría ponerlo en la tabla. El regulador primario habitualmente tiene esta dimensión, así que yo la coloqué. La red troncal, si yo sé la dimensión que habitual, que la puse acá como referencia, de si es de 1 pulgada, de 2 pulgadas, cuál es el caudal en litro minuto que soportaría, o en litro minuto o en metro cúbico hora. Entonces dije, bueno, tengo de 1 pulgada, bueno, ahí le pondría 1.667. Como para hacerlo más realista, vamos a ponerlo. Perdón, estaba puesto acá, la red troncal. Y así también para la secundaria. Si yo tengo una secundaria que es de media pulgada en la terapia, que es lo habitual, o 3/4 puede ser también, ahí voy a tener mi límite de cuánto puedo llegar a cargar esa red secundaria. Entonces, vemos por ejemplo en este caso, que si yo ya tengo 10 pacientes ventilados, con 3 con alto flujo, ya estoy exigiendo 256 litros minuto. O sea que la red secundaria va a estar cayéndose, se me va a caer la presión o voy a tener algún problema. Sobre todo si esa red no está anillada, va a haber algunos de los ventiladores que están más lejos del regulador secundario que van a empezar a perder presión y a tirar error. Entonces, me pareció importante también dejarles acá una referencia de los tamaños de evaporadores, su capacidad típica de evaporación, que es lo que está acá. Las segundas regulaciones también le puse unas referencias de las que yo conozco, por ahí hay en el mercado muchas, pero básicamente yo conozco 2, una importada, que es la que nosotros por ahí trabajamos con una capacidad capacidad de caudal de 40 metros cúbicos hora o 600 litros minuto. Una que creo que es la más habitual, que son los QB4, que se ponen en paralelo, que tienen una capacidad de evaporación de 1.800 litros minuto. ¿Por qué? Porque digamos, yo puedo tener bien dimensionada la red, pero si tengo alguno de estos puntos, ya sea los reguladores o el evaporador que falla, digamos, va a ser mi cuello de botella. Entonces no es solamente acceder al oxígeno, sino que todo el tendido de cañería que va a llevar ese oxígeno hasta la boca tiene que estar dimensionada, o tenemos que conocer el límite para no sobrecargarla. Entonces, de alguna forma, acá hay un menú desplegable como para que podamos identificar en nuestras instalaciones qué capacidad tenemos de evaporación, qué capacidad de metros cúbicos, litros minutos tenemos, y una vez seteado esto, juguemos y veamos hasta dónde podemos llegar con el consumo de oxígeno. Obviamente, si tenemos pacientes ventilados en más de un piso, vamos a tener que considerar 2 redes secundarias, 2 reguladores de segunda, y hacer un análisis para cada uno de esos servicios. Y otros puntos que coloqué acá, que van a quedar obviamente, tiene que ver con cómo se calcularon estos litros disponibles para cada fuente de suministro. Generalmente para lo que es cilindros, hay un remanente que queda en el cilindro que es de alrededor del 10%, porque al caer la presión dentro del cilindro, generalmente se cambian y hay un pequeño remanente. Entonces, para ser un poco más conservadores, consideré ese remanente. Respecto a los termos también, no hay que confiarse porque es una tecnología que tiene mucha evaporación, tiene mucha pérdida, y por lo tanto coloqué un factor de 15%, y en el caso del tanque simplemente coloqué creo que 5%, ¿sí?
como para también ser un poco conservadores. Y algunas otras consideraciones que puse abajo que tienen que ver con que consideré que las fugas son despreciables. O sea, estos tratamientos que están acá pueden tener fuga y pueden generar mayor consumo, sobre todo en lo que tiene que ver con máscaras. Los equipos van a compensar las fugas y va a haber más consumo. Entonces, es importante también que si la terapéutica la vamos a hacer, la hagamos bien. Por ahí, desde el punto de vista del bioingeniero, podemos dar soporte para que, al menos chequear que los médicos y los enfermeros estén usando los equipos como corresponden. Y todo fue considerado factor de uso 1, no como habitualmente se hace, que cuando se dimensiona un proyecto de 0, se consideran factor de usos distinto a 1 en cada servicio, según el servicio. Bueno, algunas consideraciones como colocar respiradores cerca de los reguladores, porque cuanto más lejos estén, más caída de presión va a haber. Algunas ideas como los duplicadores de boca, en el caso de necesitar conectar más equipos, bueno, se pueden duplicar las bocas de oxígeno, creo que hay algunos de ustedes que están conectados que pueden llegar a tener alguna experiencia en este sentido. Ahí simplemente también tenemos que considerar que estamos sobreexigiendo, o sea, estamos duplicando las bocas, que es algo que es una ventaja, porque vamos a poder conectar más equipos, cada boca se va a convertir en 2, pero estamos exigiéndole a esa instalación el doble potencialmente de lo que estaba dimensionado originalmente. Entonces, es una buena idea, pero manejarla con cuidado. Y otro punto es que los ventiladores generalmente toman aire del ambiente y ese aire contiene oxígeno, y esa proporción de oxígeno yo no la consideré para el cálculo. Si uno quisiera ser más exacto, bueno, tal vez este caudal baje un poquito, pero para ser conservadores me pareció no entrar en ese nivel de detalle. Bueno, tal vez era mucha información, pero bueno, me pareció importante compartírsela, y bueno, ahora todas las consultas que les parezca estoy a disposición. Excelente, Axel. Muchas gracias. Y hay un montón de consultas en el chat. Rubén, Edgardo. Tengo... muy bien, Axel. Se te escucha muy bajo, Rubén. Es que estoy lejos, estoy en Entre Ríos, estoy muy lejos, por eso... Acércate. Ahora sí me escucha mejor. Poquito, che. Che, y bueno, y más no puedo hacer, ¿eh? ¿Ahí qué tal? Bueno, mejor. Suban el volumen de las compus cada uno. Tengo una de Norberto Herrera. La consulta es: ¿cuál sería el criterio para dimensionar el consumo máximo? ¿Sería la peor situación suponiendo la aplicación de alto flujo de 60 o qué recomendaría? La consideración respecto a el dimensionamiento. La consulta es: ¿cuál sería el criterio para dimensionar el consumo máximo? Tal vez Norberto, si está por ahí, Fede, le podemos dar el micrófono y él mismo la puede realizar. Sí. Norberto Herrera. Si estás, ahí está. Ahí está habilitado. Hola. Hola, Norberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, la pregunta va referida en la tabla de cálculo de, por ejemplo, ¿cuál sería la peor situación? O sea, el criterio de que si yo a todos los pacientes los considero, por ejemplo, que los voy a alimentar en alto flujo, con cánulas de alto flujo, para dimensionar. No sé si me explico. Sí, yo creo que la tabla lo que te puede llegar a dar una idea bastante clara de es hasta dónde puede llegar. O sea, por ejemplo, en este caso me pasé el límite, era 240 y llegué a 256. Entonces, ya te dice que no podés tener más de 3 o 4 pacientes en alto flujo. O sea, te va a definir el límite. O sea, no es que vas a decir, bueno, yo tengo 10 pacientes en alto flujo, ¿qué puedo hacer con mi instalación? No. O sea, tu instalación ya la tenés y vos tenés que decir qué puedo hacer con lo que ya tengo. Si no, como pasó, ¿no? Digamos, como pasa, y pasa hoy, voy a tener que hacer otra red u otro servicio, o voy a tener que acondicionar otro espacio de la institución para poder poner esos pacientes adicionales. Voy a tener 2 o 3 pacientes de alto flujo con algunos ventilados en la terapia habitual, y voy a tener que habilitar otra terapia con otra cañería, con otra segunda regulación, pensada para tal vez duplicar el consumo. Pero
para este servicio que simulamos, digamos, con la tabla, sabés que hasta ahí llegaste. O sea, más que esto no vas a poder hacer. Claro, perfecto, gracias. Si estuviéramos hablando de un hospital o un servicio de cero, sería al revés. Sería, yo tengo, como es habitualmente, tengo 20 camas, quiero atender, porque en mi población tengo una zona de pacientes de características que requieren alto flujo o mucho tratamiento con oxígeno. Bueno, voy a tener que hacer una terapia grande y de cero yo ya la voy a dimensionar a toda la instalación para cumplir con eso. Pero en este caso es al revés, ya tengo la instalación y bueno, ¿hasta dónde voy a llegar con esa instalación? Me parece que es la visión en este caso. Gracias, Axel. Hay un comentario de Magdalena, creo que está ahí, le habilité para el audio. Que más Se que una las pregunta, un presento. ¿Perdón? Sí, sí, Excel. ¿Está habilitada? Sí, Magdalena, sí. Buenas tardes. Buenas Se la presento, Magdalena. Magdalena es compañera y es la coautora de esta tabla. Así que todo el aspecto clínico está validado por la licenciada kinesióloga Magdalena. Excelente, Magdalena, bienvenida. Muchas si querés gracias. aclarar un poquito más cuál era el comentario que estabas haciendo acerca de el aumento de pacientes en los distintos servicios, como referencias clínica, médica y unidades de terapia intensiva. Claro, o sea, el tema es que en este momento se están sumando pacientes en piso, en clínica médica, con, como dijo Axel, con terapias de máscara de alto flujo, máscara reservada o cánulas de alto flujo, más capaz esos son 2 o 3 pisos de un hospital o 2 pisos, y encima además estamos con la terapia, se va sumando también esos capaz 20 camas de terapia. Entonces, en este momento, capaz, ante la necesidad, capaz no, ¿cómo es? Hoy en día no se proyectó hace 3 meses atrás lo que iba a pasar. Entonces, lo que yo decía era eso, que hay que pensar cómo vamos a ir creciendo o la parte médica, cómo va a ir reformando la institución también. Ese es el tema. Porque hay hospitales en los cuales empezaron con simplemente 5 camas de piso y 6 de terapia, entonces, obvio, teníamos un consumo determinado y una recarga determinada. Pero ahora capaz tenemos 2 pisos con, no sé, 40 camas, usando oxígeno, más la terapia intensiva. Entonces, lo ideal, como siempre hablamos con Axel, es la coordinación entre la parte médica y la parte de bioingeniería, ¿no? De ir de la mano, porque si el médico te modifica la infraestructura sin avisar o sin proyectarlo, vamos a estar en problemas todos, ¿no? Ese es un comentario que me había llamado la atención, Magdalena, que te iba a pedir que te explayes un poquito más al respecto. La interacción entre bioingeniería y... entre el área de bioingeniería y médica, que lo habías puesto como comentario. Sí, o sea, a ver, un kinesiólogo, yo soy kinesióloga, pero el kinesiólogo, el médico, la enfermería, tienen que estar de la mano del bioingeniero. O sea, los dos, o las dos partes, somos un equipo genial. Y entonces, más, o sea, siempre que he trabajado con bioingenieros de la mano, la terapia también es distinta, porque yo tengo la visión clínica, pero como decía Axel, si yo no elijo bien la interfase y él ve que hay demasiada fuga en la interfase que yo elegí para ventilar al paciente, y capaz yo como estoy preocupada por otras cosas no me doy cuenta, bueno, ahí el bioingeniero también dice, mirá, la interfase me está generando demasiada fuga, porque me estás consumiendo más oxígeno, fíjate, o sea, ese juego en conjunto es muy importante. Y también cuando se evalúan los equipos que se van a adquirir, es muy importante tener las dos visiones, porque el kine o el médico lo ve de una manera el dispositivo y obvio que ustedes lo ven de otra manera, ¿no? Entonces, esas dos visiones hacen que uno pueda elegir el dispositivo adecuado sabiendo en qué institución estamos, ¿no? O la capacidad que tiene esa institución. Muchísimas gracias, Magdalena. Yo por No, mi gracias parte a acá no ustedes. estoy viendo, no, por favor, no estoy viendo otra consulta. Edgardo, ¿vos, Fede?
¿Qué tal? Porque me gustaría hacer un comentario ante todo lo que estamos escuchando, viendo, que está buenísimo. La verdad es que, por suerte, he tenido la posibilidad de trabajar en esta empresa y vincularme con este tipo de instalaciones. Hasta hace muy poco, el bioingeniero participaba poco de lo que eran gases medicinales, salvo el que esté trabajando en instalaciones y el que esté trabajando en empresas de este tipo. Y recordemos que en la mayoría de las provincias los hospitales arrancaban desde el Ministerio de Obras Públicas, y de ahí se entrega al área del Ministerio de Salud, y empieza a ser gestionada por el área de infraestructura, el área de mantenimiento. Entonces el parentesco con el área clínica era un abismo, ¿no? Con esta pandemia, nosotros lo que estamos viendo, con el ciclo de charlas, con lo que viene pasando, es que empezó a tener un rol muy importante el producto en sí, y bueno, su envase, que serían las instalaciones, y esta herramienta y toda la información que ayuda a prever es muy importante. Lo que dice Magdalena también, porque digamos, el acercamiento de kinesiología a la terapia intensiva también generó un impacto muy importante en el manejo respiratorio de los pacientes. Cuando los quienes trabajan con ventiladores, eso lo ven porque sí se ve, como decía Axel, de la pared para adentro. Pero en este caso es primordial porque el área de ingeniería tiene una visión muy transversal, digamos, desde el suministro, desde el equipamiento médico y desde el dimensionamiento. Así que es todo muy bienvenido. Hay un punto que por ahí se está tratando, es por ahí no hacer casos específicos, es decir, cuántos pacientes tienen de máscaras de un tipo o de otro, sino también verlo desde el punto de vista de la estructura en sí. El análisis, como decía Norberto antes, él por ahí se está preguntando qué hago con el hospital en el que trabajo, y por ahí ese hospital tiene una foto muy diferente a otro hospital. Un hospital que está en medio de la montaña es muy diferente a un hospital que está en el centro urbano. Entonces, toda información ayuda a complementar un criterio propio, digamos, de cada institución. Y ahí sí, tanto el área clínica como el área técnica son parte de una solución final. Es un poco el comentario, ¿no?, que quería aportarles. En cuanto a consultas adicionales, Rubén, si es que me preguntabas eso, acá Lorelei, perdón, de nuevo, Lorelei, perdón, dice que hoy salió una nota en el diario que mencionaba una fábrica que está produciendo respiradores burbuja casco no invasivos, los famosos Helmet, que se utilizaron y se vieron en los videos de las terapias de Italia, ¿son estos? En caso que las instituciones sanitarias comiencen a utilizarlo, ¿qué consumo se estima para este tipo de casco? Por las dudas, ahí le habilité el audio a Lorelei si quiere hacer una aclaración. Bueno, por esa Magdalena, ¿tenés información de los cascos que consumo tienen? ¿Los CPAP, los Helmet CPAP, los ubicás? Sí, no sé si Axel, porque también Axel trabajamos los dos en ese tema también, de los helmets. En realidad el consumo en sí va a depender de la FiO2 que utilices, porque esos helmets que fabrica esta empresa argentina, o sea, no es que tenés que agrandar por presión el casco, ya viene armadito, ¿no? Y si ustedes vieron el video, se ve una conexión en I, esto es para mi compañerito, de oxígeno y aire, en la cual ahí le dan el flujo, ¿sí?, entre el necesario de la FiO que va a ser, pero en sí va a ser una suma de flujos, diríamos, pero el consumo va a depender de la FiO que tengas, porque no está preparado ese helmet para ventilación con CPAP, o con BiPAP, o con ventilación mecánica. Es simplemente con la FiO. Una experiencia con alto flujo fue la de sumar un mezclador aire-oxígeno, que es un accesorio muy poco frecuente, digamos, en todo lo que vemos. No para el lado clínico, digo, sino que para la parte técnica. Y ahí es donde uno puede, digamos, mezclar bien la fracción de oxígeno, ¿no? Y la construcción de esos elementos, porque quizás si los reguladores de caudalímetro están regulados a 3,5 kilos, 3 bar y medio,
digamos, y hacer una terapia de flujo requiere de una presión adicional y de un diseño diferente, ¿no? Bueno. Quería hacer una Y observación. digamos, ya que tengo habilitado el micrófono, voy a hacerle la segunda pregunta que estaba escribiendo a Axel. Axel, desde el lado del proveedor, ¿cómo se preparan ustedes para estos picos de demanda y las instituciones sanitarias se han comunicado con ustedes para, digamos, analizar el tema de no me dejes sin la materia prima o reforzar un personal? O sea, ¿cómo lo ven ese tema? Respecto a si nos consultaron, creo que faltó que llame Alberto Fernández a todos los proveedores para reunirlo y preguntarle si estábamos, digamos, si teníamos capacidad de provisión. Creo que a todos los proveedores nos llamaron para preguntarnos si, o sea, del Estado, de las secciones de clínica y demás, para ver si estábamos en condiciones de proveer y suministrar el producto. Un poco la discusión viene circulando en los grupos hace un tiempo y desde el punto de vista de la producción no hay un problema, porque el país, gracias a Dios, cuenta con muchas fuentes de suministro que están disponibles y no es que se usan su 100% de capacidad, o sea que hay capacidad para abastecer 4, 5, 6 veces como pasó en otros países. O sea, desde el punto de vista de la producción no hay mucho problema. Creo que tiene que ver, como venimos hablando, con la logística, o sea, no es lo mismo que haya un brote en Buenos Aires, porque tenemos centros de producción en los centros industriales, en Campana, en Bahía Blanca, o sea, son lugares industriales donde se concentra la producción del oxígeno. Entonces, no es lo mismo que se dé en Buenos Aires un pico, que tal vez se dé en el norte del país, donde tal vez sería más problemático llevar el producto, claro, simplemente porque, digamos, sería mucho más tiempo el que lleve la logística del producto. Entonces, creo que tiene que ver con el desafío logístico en el caso de un brote o un pico de coronavirus. Creo que estamos, digamos, los proveedores preparados para hacerlo, porque en ese caso habría que aumentar la flota para poder hacer un movimiento de vehículos mayor. Pero creo que el desafío, como venimos hablando, tiene que ver con las instalaciones, digamos. En España, Italia y ahora Chile, digamos, que me llegó también lo mismo por la empresa que también está en Chile, que el nivel de consumo del oxígeno se aumentó 4, 5, 6 veces, y tuvo mucho que ver con el uso de terapias no invasivas de alto flujo. O sea, dígase la terapia de alto flujo, dígase con máscaras, u otros equipos que son de soporte ventilatorio, que consumen mucho oxígeno, pero que no son necesariamente los ventiladores. Y pasó porque no teníamos mucha capacidad o mucha cantidad de respiradores en Italia, España y Chile cuando llegamos al pico. Entonces, en ese sentido creo que estamos más tranquilos, digamos, en cuanto a que tenemos la posibilidad de acceder a la tecnología. El desafío, digamos, del posible pico del coronavirus en general, a todos los proveedores en el que yo estoy, como a todo en particular, creo que el momento cero, cuando empezó en China y en Europa el brote, empezó a llamar la atención y decir, bueno, ¿cómo nos preparamos? Y lo primero fue, bueno, cuidar a la gente, o sea, porque si todos los proveedores caen todos sus empleados enfermos, no va a haber quién lleve y traiga el producto, y precisamente hacía hincapié en el tema de cuidar a los conductores de los camiones, porque si ellos caen enfermos, ¿quién va a llevar y traer el producto? Que ellos son los que están capacitados para hacerlo. Entonces, en la medida que podamos facilitarle a este protagonista del suministro el trabajo y cuidarlo, nos va a ayudar. Y después está el desafío de las instalaciones. Nosotros de alguna forma lo que venimos haciendo es, con todos nuestros clientes, monitoreando la situación, o sea, poniéndolos en tema, diciéndole, muchachos, tengan en cuenta todas estas recomendaciones para cuidar su gente y cuidar sus instalaciones, y en el caso de aumento de consumo, por favor, involúcrennos, por ejemplo, sobre todo el Estado nacional, o sea, los hospitales nacionales, los hospitales provinciales, los hospitales municipales de la Ciudad de Buenos Aires, han concentrado la atención de sus pacientes de coronavirus en algunos puntos bien centralizados y han duplicado su capacidad de atención. Entonces, en el caso de que nos ha tocado ser proveedores, hemos puesto foco para ver que las instalaciones soporten ese caudal, dígase, el regulador primario, los evaporadores, y hasta ahora yo creo que hubo algunos cambios de tanque también, de capacidad, por el hecho de que si estaba previsto que voy a duplicar o triplicar el consumo, porque voy a concentrar todo ahí,
no es lógico hacer una logística de visita a 3 días. Si viene siendo una semana, tiene que mantenerse eso, porque ante cualquier problema, corte, demora, que no dejan pasar en un control un camión y lo dejan frenado 2 horas, vamos a correr riesgo. Entonces, de alguna forma se viene trabajando para estar lo mejor comunicados con los usuarios, de manera de saber los planes de acción. Entonces, en ese sentido también, desde nuestro rol en el ámbito de las clínicas de los hospitales, también integrar al proveedor en los planes de acción. O sea, si el hospital está pensando, bueno, un plan de contingencia ante un pico que implicaría 20 camas más, una instalación distinta y demás, bueno, muchachos, vayan pensando en que voy a consumir tanto, porque hay un pico y lo voy a atender yo porque soy el que está en la zona. O sea, eso, cuanto mayor anticipación a los proveedores, mejor. O sea, hay capacidad de reacción, pero hay que ganar tiempo, eso siempre, para no andar corriendo después. Gracias. Gracias, Bueno, Axel. ya a lo que estuviste diciendo, ¿puedo opinar? ¿Es relativo a esto, Marcelo? Sí, si no... Sí, a esto, sí, porque él decía que lo que dijo la empresa, publicó que instalaron 20 tanques en estas últimas 2 semanas y cambiaron 20 tanques, lo vi en la publicación de la red que hizo Arlequín. Y por otro lado, en cuanto al aseguramiento de la producción de oxígeno en el país, estamos seguros y tranquilos porque la producción de oxígeno de allá se hace más que nada para nivel industrial. Y los consumos que tienen las acerías y todos los demás, las petroleras que tienen esto, son consumos terribles, muy grandes, que en este momento encima todo está disminuido, la capacidad está. Yo creo que el cuello de botella, como bien lo mencionaba él, es el tema son de las instalaciones, y tener un perfecto conocimiento de cómo es la instalación y qué capacidad puede demandar esa instalación, porque si no va a ser el cuello de botella, como decía Axel. Así que era para redondear esa idea, ¿no? Reforzando eso, Marcelo, digamos, una ventaja que tenemos como país en comparación con Italia y España es que el nivel de canalización que tenemos es grande. O sea, en países de Europa se usa mucho el cilindro. Nosotros estamos muy acostumbrados a canalizar, o sea, a tener los servicios cubiertos con cañerías. Y eso es una ventaja, porque movilizar la cantidad de cilindros que requirió Europa con el pico es algo Imposible. no deseable. Así que en ese sentido tenemos también no solamente la producción nacional de equipos para la terapéutica ventilatoria, sino también que tenemos un grado de canalización elevado. Permiso, Rubén, ¿puedo hacer una consulta, Axel? ¿O tenés en el listado? Tengo una pregunta en la gatera. Dale nomás con esa. De Gastón Binocur, dice, ¿qué duración estimada en horas tendría un tubo de oxígeno de 10 metros cúbicos conectado a un respirador con FiO2, generalmente usado en el contexto de COVID? Y si es recomendable la fuente para hospitales de campaña. Yo acá, digamos, no sé si están viendo mi pantalla, pero hay una línea que es ventilador con paciente intubado, con un paciente tipo de COVID, con un volumen minuto de 7,5, con una FIO del 60, que da 5 litros minuto. Si vamos a un cilindro de 10 metros cúbicos, eso significa que en 3 horas me consumí el cilindro. O sea, evidentemente, un tratamiento crítico con cilindro está totalmente desaconsejado, porque si no tenés que estar cambiando cada 3 horas un cilindro a un paciente intubado. O sea, el cilindro, pensémoslo para una terapéutica simple. Por ejemplo, un cilindro dura 10 horas para 3 pacientes con bigotera, o sea, dura 30 horas para un paciente con una bigotera, 19 horas para una máscara buconasal, 13 horas para una máscara con reservorio, y menos de 1 hora para alto flujo. O sea, alto flujo, DNI y BI, o sea, ventilación invasiva, totalmente desaconsejable el cilindro. Ahora, si estoy en un hospital de campaña, muy alejado, cercano a un pueblo, bueno, obviamente voy a tener que tener un stock de cilindros por si surge la necesidad y no tengo otra opción, pero no es lo recomendable. Y ahí hay uno de los puntos que yo en un momento también comentaba, que la logística va a ser, en el caso de un pico, cómo hacer para llegar con los recursos físicos y humanos, no olvidemos que hay un recurso humano que tiene que usar esta tecnología, y también cómo hacer para hacer llegar a los pacientes a los centros de atención, porque en su lugar donde habita no hay cerca un centro de atención de coronavirus en el caso de que se complejice el cuadro, ¿no? Gracias, Axel. No sé si querés hacer un comentario. Gastón, tenés el audio habilitado.
Hola, buenas tardes. Muy buena la presentación, Axel. Y no, la Gracias. consulta era esa, porque estuve viendo que en muchos lugares se armaron hospitales de campaña y por ahí uno en el afán de querer ayudar y querer hacer, quizás el cilindro no es lo más recomendado para este caso. Así que quería que Axel nos aclare ese tema. Sí, la solución de compromiso por ahí sería una instalación de termos, eh, pero vas a ver que también, o sea, si yo tengo en este caso, bueno, ahí cambié la tabla, en realidad te dura más. Yo ahí tenía 10 pacientes. Pero si ven la tabla, o sea, con un paciente, un cilindro me puede llegar a durar 20 horas, estamos hablando de un día. O sea, me dura más. Ujú. Si yo tengo un hospital de campaña, digamos, 5 puestos, digamos, algo chico, con termos ya, o sea, un termo me va a durar 3 días. O sea que si yo estoy hablando de una zona alejada del país, donde yo posiblemente pueda tener 2 termos, uno usando y otro de backup, o sea, cada una semana, por lo menos voy a tener que ir hasta el lugar donde está ese hospital de campaña a hacer el recambio. Y esos termos tienen que viajar no sé cuántos kilómetros y cuántas horas. Entonces, es una solución de compromiso que me va a dar más autonomía, pero tenemos que saber que si la logística no llega en una semana, obviamente vamos a tener que hacer una logística de 4 días, voy a tener una falta de suministro en el caso de 5 pacientes ventilados. Perfecto, sí, me queda claro. Rubén, yo tengo una consulta. Sí, adelante. Bueno, primero que nada, bueno, observo que entre el auditorio tenemos otro colega que también trabaja en el rubro, no sé si me escuchás, Alejo, eh, para que, Buenas para tardes invitar. a todos, acá estoy. Bueno, ¿qué tal, Alejo? Vení, Muy bien. sumate a la mateada. ¿Cómo andas, Gracias. Axel? ¿Cómo anda, Alejo? ¿Tanto tiempo? ¿Todo Te, bien? te abandoné por cuestiones de Acá la nos encontramos. compañía. Acá nos encontramos. Bueno, solamente presentarme, algunos ya me conocen, otros no. Soy bioingeniero también, colega de la UNER y trabajo en Grupo Linde, hoy fusionado con Praxair como Linde PLC hace unos 12, 13 años ya. Iba a participar con Axel, me había puesto muy contento en la convocatoria, pero por cuestiones procedimentales internas de la compañía no llegamos con los tiempos a que me habiliten a participar. ¿Mm? Igualmente no hacía falta con Axel ahí. No, bueno, ahí en ese sentido quiero aprovechar, queremos todos aprovechar, digamos, el conocimiento distribuido que tenemos. Seguramente vamos a encontrar un espacio institucional, Alejo, para poder darle curso a una presentación tuya también. Y yo quería consultarle a ambos respecto del monitoreo telemétrico del, del nivel de oxígeno líquido que presentan los tanques. ¿En qué Bueno, grado los tienen monitorizados? ¿Cuál es la es muy decisión buena, de muy monitorizar buena algunas u pregunta. otras? Bárbaro, entonces Bueno, va bueno para Alejo. hay una cosa muy importante que marcó Axel hoy, que es el cuello de botella, que es la distribución. No hay problema con la producción, los gases del aire son fáciles de obtener, no barato pero fácil, y el problema es la distribución, y yo lo vivo en carne propia porque muchos no lo saben, otros sí, hace muchos, o algunos años que me fui al interior, estuve en Buenos Aires, ahora estoy en Mendoza, y en la compañía tengo a cargo Patagonia y Cuyo, y sufro muchísimo el tema que comentaba Axel, del pueblo metido en el interior, o en la montaña, o las rutas congeladas, la nieve, o lo que se les ocurra, a mí me pasa. Por lo tanto es crucial. Y como es crucial eso, y sobre todo en el interior, y también lo dijo muy bien Axel, estamos muy bien en este país con el tema de que hay muchos tanques instalados, incluso en clientes que no son tan grandes. Entonces, para tener bien monitoreado en esta contingencia esta cuestión de los niveles de tanque para no desabastecer, la telemetría se posicionó en un nivel muy importante, por cuanto no era algo que tuvieran todos los clientes, sino quizás los más importantes, ¿no? Los que más consumen, los que más volumen de oxígeno consumen. Y hoy yo creo que todos los proveedores están incorporando en la estrategia frente al COVID aumentar el nivel de telemetrías. En nuestro caso, estamos poniendo telemetrías en prácticamente todos los tanques medicinales del país. Eso se controla remotamente, y además, que creo que lo están haciendo también todas las compañías proveedoras, de todos modos se hace un llamado proactivo al cliente para controlar el nivel de tanque por si existiera alguna falla, que
pueden existir en la medición que hace la telemetría. Bien. Lo tenemos a Marcelo Lencina, que ha levantado la mano. Marcelo. Creo que tiene la mano levantada desde hoy, Marcelo, ¿eh? No, ya está, era la que ya hablé. Se va a cansar. No la bajaron ustedes. Te vas a cansar con la mano arriba. Fede, yo tengo una pregunta de Sebastián Estrada, no sé si vos tenés alguna antes. No. Bueno, Sebastián Estrada dice, entiendo que dependiendo del tamaño del tubo de oxígeno, según capacidades comerciales de metros cúbicos por hora, hay una variable denominada factor del cilindro, que vendría siendo una constante. La consulta es, ¿cómo afecta este factor a la hora de calcular la duración del cilindro? Para Alejo o Axel, cualquiera de los dos. En todo caso, a ver si lo ubico a Sebastián para que aclare. ¿Se entendió la consulta? Se entendió, hasta donde yo conozco, no calculamos ningún factor cilindro. Lo que expuso Axel, digamos, o lo que pueden encontrar en la bibliografía, en internet mismo, con una búsqueda en Google, el consumo del cilindro no tiene ningún factor extra que haya que calcular. Sí, lo que ya también lo nombró Axel, que es no consumirlo completamente, para que no quede sin presión. Pero no calculamos ningún tipo de consumo, de dimensionamiento, cuando hay que suministrar cilindros a un cliente con algún factor cilindro. Quizás está haciendo referencia a otra cosa. ¿Lo entendió? Sí. Una consultita para también Alejo. Me llamó la atención, y es un tema, tal vez no lo tenía en el radio de los temas, la contaminación que se puede dar por cilindros. O sea, digamos, la posibilidad de llevar el COVID en los cilindros que van y vienen. Imagino que los cilindros de 1 metro de aluminio pueden ser tal vez los que más en contacto están con los pacientes, porque se ponen para los traslados, en las camillas, en las sillas de ruedas, y en menor medida tal vez los tubos de 10 metros. En ese sentido, Axel, bueno, vos comentaste, creo que no había que lavar con lavandina, etcétera, etcétera. Tal vez para ambos, ¿cuáles serían las recomendaciones a tener en cuenta, sobre todo cuidando al personal al que maneja el camión y al que lo acompaña, para que no se nos enferme de COVID? No sé si Axel quiere opinar ahí. Si no me equivoco, la propuesta es amonio cuaternario, o algo similar a amonio cuaternario. Sí. Sí, amonio cuaternario o similar a amonio cuaternario es la propuesta de elemento de desinfección de los cilindros. Y bueno, ahí, digamos, evidentemente deberían definirse un sector de limpieza. La jaula generalmente está ahí, digamos, entre lo lleno y lo vacío, tal vez un sector cerca de la jaula donde se puede hacer una desinfección y una preparación de esos cilindros para la devolución. Bien. O sea, eso nosotros lo hace no lo el logramos. cliente. Sí, no logramos Claro. que se implemente ningún cliente. Estamos metiendo bastante presión, no lo logramos. Incluso, Axel, seguramente a ustedes les pasa, les pedimos encarecidamente que no vistan los cilindros, que a veces les ponen como esas túnicas o esas telas, por varias razones, ya desde antes de este COVID. Y por otro lado, que lo he visto, y ahora me ha pasado en un hospital grande de Mendoza, hubo un incidente, no jamás limpiar la reguladora, el cilindro, o lo que sea, con alcohol en gel. Lo hicieron hace poquito en Mendoza, tuvimos un incidente, y creyendo que estaban haciendo algo bueno, digamos, hubo un incidente porque el alcohol en gel tiene aceites o glicerinas y no son compatibles con el oxígeno, digamos, que es comburente. Así que estamos poniendo mucho énfasis, en el interior cuesta más, pero bueno, a lo que dice Axel yo agrego esto que es fundamental. Y sostenerlo en el tiempo, no por esta contingencia, ¿no? Sí, creo que, completando un poco el comentario de los dos, tal vez hasta amerita una charla en particular con lo que tiene que ver con manejo de cilindros,
Porque hay muchos aspectos asociados al cilindro que son problemáticos para la salud del paciente o la salud de la comunidad sanitaria, que es la recarga de los cilindros en una gomería, que eso después no sabemos qué le damos al paciente, quedan residuos después también adentro del cilindro, todo lo que eso implica, con el problema de que se pueda cargar con otro gas, lo que decía Alejo de que se suelen vestir, porque dice, bueno, lo cuido para que no se ensucie o para que no se entre el COVID, pero no veo el cilindro tiene un código de color que me dice esto es oxígeno, esto es aire, esto es nitrógeno, otra cosa, viene alguien, agarra el tubo incorrecto y tenemos una muerte, o sea, a ese nivel. Entonces, los equipos de utilización, la tulipa, que los cilindros estén asegurados en las paredes, que no estén sueltos en los quirófanos los cilindros de dióxido de carbono. Creo que el cilindro es un capítulo aparte, Alejo por ahí lo puedes tomar si te animás, y podemos charlar algún día, pero hay muchos aspectos a tener en cuenta con el tema. Ahí Juan Sebastián hizo una aclaración, ahí tenés habilitado para hablar, si bien Alejo respondió a la consulta, no sé si querés hacer alguna aclaración, Juan. Hola, ¿me escuchas? Sí, escuchamos. Escuchamos Sí, perfecto. sino que yo estuve viendo en alguna fuente, y bueno, yo trabajo en el gobierno de la ciudad, qué pena, no me presenté, en el Hospital Tirobano. En alguna fuente, en alguna ocasión vi que dependiendo del tamaño del cilindro, digamos, estamos viendo que estamos evaluando diferentes cilindros de diferente volumen, de 6.000 metros cúbicos, 10.000, bueno, lo que sea. Lo que se encuentra a nivel comercial o a nivel de mercado, digamos, cada cilindro está asociado a un factor que lo expresan por medio de esta ecuación que estoy poniendo, digamos, en el chat. Y es lo que yo quería entender, de qué manera se relaciona este factor o a qué hace referencia ese factor a la hora de calcular la duración. ¿Ya? Eso es a lo que quiero ir. La ecuación es T minutos igual a la presión, empieza ahí por factor de cilindro, que lo denominan como K, en la fuente que yo vi. No sé si no es confiable de pronto, por eso quiero que me aclares un poco si sabes algo al respecto. Yo hace un rato dije, no utilizamos ningún factor de cilindro, no sé si Axel coincide. Lo que sí, estoy viendo la ecuación y me gustaría saber la fuente. Y si te parece, escribirme un correo que yo lo dejé ahí para todos, porque me voy a poner a investigar, en 2 minutos te lo consulto, y si existe lo voy a tener a mano. Pero no lo estamos utilizando y no lo utilizamos. Yo estoy en dimensionamiento de fuentes, estoy incluso en la parte de infraestructura y en la parte de instalaciones, y no utilizamos un factor para los cilindros. Hablaban incluso de tubos tamaño M, H, o sea, había una planilla, una tabla donde comparaban los tamaños y el factor asociado a ese tamaño. En capacidad, ¿sí me entiendes? Lo que se me ocurre que puede llegar a hacer referencia es que puede haber iguales tamaños de cilindros llenados de distinta presión. Capaz que lo asocia como un factor de carga o algo. Sí, por ahí viene. Claro, habría que ver la información. Claro, hay que ver un poco el contexto de esa información, pero lo que yo también le puse en la tabla es cuántos metros cúbicos o cuántos litros tenés, y ya directamente mandás sobre el producto para calcular cuánto tiempo te va a durar, para no complicarse en si el cilindro está cargado de una presión a otra. Digamos, como dice, usamos un factor de ese tipo, al menos en Argentina, así que no te compliques. Está bien, estamos en resumidas cuentas empleando como variables el flujo, la fracción expiratoria de oxígeno. Si se me escapa alguna, ¿me la podrías corroborar? De pronto, estamos corroborando, o sea, estamos asociando a la duración el flujo. ¿Qué más estamos asociando? La fracción expiratoria de oxígeno. Sí. Claro, de la cantidad de productos generalmente restamos un poquito porque queda algún remanente o alguna pérdida. Entonces, el volumen inicial, el flujo que tenés, y de ese flujo la fracción que es de oxígeno, que va a ser un porcentaje no del 100% habitualmente, sino que el 30, el 50, el 60. Sí, ajá. Y ya, y después una conversión generalmente entre horas y minutos, pero es solo eso, habitualmente como para obtener el tiempo que de autonomía. Perfecto. Listo. Podemos compartirles información. Yo tengo también una tabla parecida a la de Axel que les puedo compartir, que les va a ser muy útil.
y si alguno de los que está escuchando maneja directamente la parte, o es responsable de la parte de oxígeno y gases medicinales de alguna institución, tienen que apoyarse mucho en los proveedores. Porque está Axel, estoy yo como puerta de entrada y que participamos en los proyectos, sobre todo, bueno, en el interior, que tenés que hacer todo, básicamente. Pero también hay un grupo de ingeniería importante atrás de estas empresas. Así que apóyense, cualquiera sea el proveedor de este insumo, porque es preponderante y más ahora. Bien. Me parece importante el comentario. Hay que hacer redes. Creo que las redes, digamos, Sí. público-privado y con todos los interlocutores y usuarios es fundamental para que no se nos escape ningún aspecto en el momento de crisis. Hoy no sé si lo dijo Fede Pacheta o Rubén o vos, Axel, que decían que antes no estaba tan metido el bioingeniero en la parte de gases medicinales y estas cuestiones. Hoy están metidos y hay en todos lados y tenemos una formación bastante sólida. Algunos nos hemos especializado más. Entonces, ese trabajo mancomunado, proveedor, institución, va a llegar siempre a buen puerto. Hay que aprovecharlo. Ahí hay un comentario de Norberto de Lerendegui sobre una página en internet donde se menciona el factor de cilindro. Para el que lo quiera revisar, en el chat está puesto. Sí, también hoy Mauro Kevin de Drager también compartió, si miran en el chat, otro link también para hacer cálculos. Sí, Axel, te consulto, ¿esta planilla puede quedar a disposición? ¿Cómo lo ves? ¿Querés más adelante darle un...? Acabo de poner el link, un Excel compartido en Google. Ah, excelente. Con el link pueden ingresar, lo que les pido, se no van a poder editarlo tal vez, hagan una copia y trabajan sobre, digamos, como para hacer cualquier ejercicio, cálculo y demás. Así que ahí ya les queda el link. Cualquier problema igual me buscan en cualquier red social o les dejo el mail a los chicos. Excelente. Me escriben, lo pongo acá. Enseguida me escriben y les dejo la tabla, no hay problema. Excelente. Bueno, para quienes quieran ir solicitándolo, es conveniente que vayan ya haciendo clic en ese link, así, porque después, una vez que salimos de la sesión, probablemente, o tomen nota del mail de Axel y el de Alejo, así podemos estar comunicados con ellos. No tenemos preguntas en el chat, ya estaríamos para redondear. Si algún participante quiere... Si necesita accesos, que Fernando Vera comenta eso, como es un link a un documento de Drive, Axel después te va a dar el acceso para que puedas acceder, pero en principio háganle clic, cosa que le solicite ese acceso. Si alguien tiene alguna consulta más, como para ir haciendo ya la última consulta y cerrar el ciclo. Bueno, colegas, muy agradecidos a Axel, a Magdalena, a Alejo por participar. Y bueno, el próximo jueves estaremos haciendo una nueva edición, abordaremos otros temas. Así que bueno, en este ciclo que lo que busca es la formación horizontal y estar comunicados y ligados entre todos los que hacemos ingeniería clínica. Así que, bueno, voy a abrir los micrófonos, si es que puedo. A ver. Tenés el poder. Sí, ya están abiertos, creo, Fede. Ah, cada uno ya lo puede, ya, perfecto. Ya pude abrir el mío. Excelente, Ronald. Bueno. Gracias, nos vemos. Muchas gracias a todos. Saludos para todos. A todos. Gracias. Nos vemos en una semana. Excelente reunión, gracias. Excelente. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Muy buena la charla. Yo voy a pausar la grabación. Apareció al final, mirá. Se mostró al final.